Hola, bienvenidos todos a mi casa aquí en Atlanta. Yo soy Claire y eso es El Beer Way. El Beer Way. Y hoy tenemos algo muy especial para ustedes. Así es, amigues. El día de hoy vamos a hacer un versus entre una IPA de la costa este, Soy este. de la costa este y de la costa oeste. ¿Ok? Vamos a hacer hoy el versus de estas dos IPAs muy buenas, muy chingonas. Vamos a hacer una comparación entre ellas y vamos a darle sus calificaciones correspondientes por Exacto. diferentes categorías que tenemos aquí. Bueno, yo creo que este va a ganar, por supuesto. Pero el oeste también tiene cosas chidas. Creo que más chidas. No, yo creo que no, pero vamos a ver, ¿eh? Así es. Ok, así que tenemos unas categorías que vamos a calificar para cada una. Empezando. Pero primero vamos a presentar las cervezas. Hay que presentar categoría 1. Pero hay que presentarlas. Ok, estas son las cheves que vamos a calificar hoy. Esto es Creature Comforts de Atenas, Georgia, aquí cerca 1 hora y media de donde vivo yo. Y es una IPA estilo del sur de los Estados Unidos. De hecho, Sí es. Y de este lado tenemos esta IPA de una gran cervecería como es Ballast Point de San Diego, California, y lleva por nombre Sculpin IPA, una gran IPA de la costa oeste, West Coast. ok, hay que decirles cuáles son las categorías o no. Claro. Ok, bueno, categoría 1, vamos a calificar cómo se ven las latas. Así es. Categoría 2, vamos a calificar su aroma. Cómo huele. Y categoría 3, tal vez lo más importante, es el sabor. Y por último, vamos a calificar su tomabilidad. ¿Qué tan tomables son estas cervezas? Pero no es el último, porque también vamos a darle un score overall del total, cada una personalmente. ¿Cuál es la calificación entre todo que daríamos esta cerveza? Así que si ustedes están listos, vamos a empezar ya. Ok, vamos a checar esas latas. Bueno, aquí es la lata de Creature Comforts, como puedes ver. Muy bonito los colores. Tiene unas palmeras porque es Tropicalia después de todo. Y me acuerda mucho de una sunset, ¿cómo dices? Un atardecer. Un atardecer en un lugar tropical con el mar, el sol bajando y las palmeras bonitas. ¿Cómo ves? Cierto, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho la lata de Tropicalia. La verdad me gusta mucho la lata de Tropicalia. Los colores, la combinación de colores, todos los elementos. Me gusta mucho la lata. Llama el ojo, ¿no? 100%. Llama la atención. 100%. Ahora toca el turno a la costa oeste. Vamos viendo qué ofrece esta lata. Bueno, creo que así de entrada puede ser una lata muy clásica, ¿no? Como muy clásico, con el nombre, información de la cervecería, en el año en que se estableció, el estilo, pero tiene una sorpresita, señoras y señores. Tiene un pescadito ahí colorido. Me parece que este pescado... Es un sculpin, eso es lo que es un sculpin. Es un sculpin, exacto. Este pez colorido es un sculpin naranja que tiene una breve descripción de lo que es. Y bueno, es combinar lo mejor de dos mundos. Clásico, sencillo, con algo bastante bonito, colorido y con parte textual. Tengo que decir que me gusta mucho ese pescado. Se ve muy grumpy, tiene mucha personalidad para mí. Y bueno, soy fanática de esto. Y ya, es buena lata también, tengo que decir. Así que ahora damos la calificación de
¿Tropicalia? Sí, ok, primero con Tropicalia. Y vamos a calificarlo entre cada cosa entre 0 y 10. Así es, 0 y 10. Ok. Tropicalia. 7. Oh, yo le di un 8. Muy bien. Y ahora la calificación de Sculpin. Sculpin. Hay que hacerlo. 4. Virwe, yo creo que soy más generosa que tú, ¿no? Tú andas generosa esta noche. Ok, hay que abrir las latas y calificar el aroma. Ok, listo. 1, 2, 3. ¿Y cómo calificarías el sonido, Virwe? Siempre 10. Siempre 10. Qué bueno que no vamos a calificar las habilidades de servirlo, ¿no? Porque creo que sabemos quién ganaría. Ok. Yes. Es la calificación que vamos a calificar, el que estamos calificando ya en este momento es el aroma. Así que hacemos el switch. El switch. Esto es Sculpin, esto es Tropicalia. Igual contigo, Virwe. Sculpin, Tropicalia. Ok, pero empezamos con Tropicalia, Tropicalia. con el olor. ¿Listos? Vamos a darle su buena olfateada. Ok. Huele bien, muy bien. Huele increíble. Lúpulo, una explosión de lúpulo bastante rica, moderada, concentrada. Me encanta este. Pues para mí ¿Cómo huele muy huele? frutal. Muy frutal. Sí. Mango, durazno, tal vez naranja. Es tropical, como dicen. Ok, ¿listos para calificar? ¿Listos? Ok. 9. Sigo 8. siendo más Generosa. generosa. Ahora, Vamos a oler. el Sculpin. Sculpin. Yo diría que es un olor más tranquilo, como no pega tanto Sí, un color. los aromáticas, ¿no? Sí, más picante también. Es como más. Como un chile jalapeño. Como oler un chile jalapeño. Como un olor más verde. Bueno, todavía huele semi frutal también para mí. ¿Estás lista para calificar el aroma? ¡Lista! 6. 6. Estamos de acuerdo con esto. Bien hecho. Estamos de acuerdo. 6 y 6. Más porque no pude olerlo tan fuerte como el Sí, otro. pero yo sé que sabor El lo sabor. vamos a llevar esta vez. Ok, entonces empezamos con Creature Comforts, ¿no? Empezamos con Tropicalia, ¿sí? Con Tropicalia. ¿Vamos? Vámonos. A ver, les están enfriando. ¡Y salud! Cheers. El sabor está muy rico, la verdad. No falla. Esta vez Tropicalia no falla. No hay error. Nunca falla. No hay error, Tropicalia es garantía. Tiene un sabor al inicio de pino, un poco de pino. Llega después del sabor de la fruta. Increíble. Después Increíble. un poquito amarga, pero con un poco maltosa. Maltosita, sí, Ujú. maltosa, pero después, ¡fum! El retrogusto amargo, seco. Es increíble. Pasamos a darle su calificación. Estoy lista. Más generosa, como siempre. Está siendo generosa, Claire. Pero sí, un 8. Yo creo que 9.5 porque para mí está deliciosa, muy tomable. Muy tomable. Sí, Y muy buena cerveza. un 8, un 8, chavocho, como el chavo del 8. Eso. Ahora, Ok. ahora vamos a pasar a Sculpin. ¿Listos? Salud. De hecho, estoy sorprendida. Es mucho mejor que recordé. De verdad. Que no te pega tanto con este sabor filoso como en la Tropicalia. De hecho, casi es más dulce al inicio. Al inicio es como si se prendiera un motor, como si abrieran un sabor como
De hecho, me pareció mucho más frutal al inicio y al final el amargor es increíble. Costa Oeste en su máxima expresión, ¿no? Y sigue con la amarga que es. Sigue el amargor para arriba y sigue. Este me pareció un olor muy prudente, un cuerpo increíble, pero al principio es como si estallaran los dedos, así, con un sabor frutal, no sé cómo describirlo, y de repente ¡fum! Se va en un amargor muy fresco. Damos calificación de... Ok, calificación. Disculpen. ¿Qué es el tuyo? ¡3! ¿Cuál es el tuyo? Pone punto 3. ¿El tuyo es 9.2? ¿5? No, 5, eso es un 5, come on. 9.3. Estuve a punto de poner 9.5 también. Es 9.5 porque yo creo que es igual en sabor diferente, pero igual en la calidad de Tropicalia, realmente. Sí, bueno, hemos ganado en el sabor, amigos. Sculpin realmente es una cerveza que vale muchísimo la pena. Ahora vamos a pasar a la penúltima categoría. La penúltima. Ok, tomabilidad. Tomabilidad, yo diría que es, aunque hay unas cervezas muy ricas, tal vez solo puedes tomar uno porque es demasiado rico, demasiado pesado. Tomabilidad es como, puedo seguir con esto, es fácil tomar. Así es. Cualquier persona va a disfrutarlo. Así es. Y no es tan difícil. Así es, tan concentrado, ¿no? O sí, como complicado de o personas que nunca han probado cerveza Así artesanal sería más amable para cualquier persona. Así tomar. es. Pues entonces para hay darle. que dar las calificaciones. Primero vamos por Tropicalia, ¿ok? Tropicalia, tomabilidad. Tomabilidad. Ahora yo. Ahora tú eres el generoso. Bueno, Tropicalia es bastante tomable. Creo que una persona puede tomarse un Six sin un problema y estar a gusto sin sentir que el paladar quiere algo más. Yo puse 7 porque para una persona que nunca ha tomado ninguna IPA, cualquier IPA va a estar un poco amargo. Uh-huh. Así que puse una 7, aunque para mí es muy tomable, tal vez no para todos. Cierto. Ok. Y Sculpin. Yo le di 7.7. yo puse un 5. Porque si no estás listo para la amarga, es muy fuerte. Exacto, sí. A mí me encanta el lúpulo, las IPAs, todo lo que tenga que ver y me fascina. Es una cerveza que me encanta por todo lo que ofrece. Pero sí, no es para personas que están introduciéndose. Puede ser una bomba. Y ahora, la última calificación es personalmente cuál calificación daríamos cada cerveza. Así es. Basado simplemente en nuestro gusto, parte de todo. Así es, en opinión personal, ¿no? Exacto. Ok, ¿estás listo, Beerway? Estoy listo, Claire. Primero calificamos Tropicalia. ¡Oh! Hemos cambiado de papeles ahora. Yo soy el generoso ahora. Bueno, yo le di un 7.5 porque hay otras IPAs estilo que me gustan aún más que esto. Aunque esto está ahí con los grandes, puedo pensar en un par que me gustan como que me lleven a otro nivel. Que son un poco más frutales, con toronja, que me encanta. Sí. Y por eso 7.5 para mí. 7.5, buena calificación. Interesante cómo se cambiaron los roles al final. Pero yo le di un 8 a Tropicalia porque definitivamente es una cerveza, una IPA fácil de tomar. Muy fácil de tomar, muy refrescante y que sin duda alguna cuando yo quiero estar tranquilo en casa a gusto o quiero empezar el fin de semana cotorreando, puedo tomarla y puedo sentir la misma vibra a gusto. Huele muy bien, un sabor bastante equilibrado y muy tomable. Realmente es
es family friendly, realmente. esta Family cerveza. friendly. Cualquier persona que está introduciéndose creo que puede tomarla y disfrutarla. Sí. Vamos a darle nuestra calificación final a Sculpin. Sculpin time. Oh. Bueno, es que tengo que darle una calificación un poquito más bajo que Tropicalia, porque aunque está rico, yo creo que Tropicalia, para mí, yo elegiría a tomar una Tropicalia más veces que Un Sculpin. tengo que estar de ánimo de tomar un Sculpin. Aunque está rico, yo voy a... Y en la panorama, todo de cerveza, yo diría que sí es un poquito más que la mitad. Sí está en el top half, pero hay otras que me gustan. Cierto. Eso es bastante interesante y comprensible. Yo le di un 8.7 porque me encanta el sabor de Sculpin, un sabor que realmente es diferente a una IPA que se puede conseguir en el este de los Estados Unidos, en el sur. Y un sabor concentrado, con carácter, amargo y vale mucho la pena. Se dice 8.7 porque es un muy buen sabor y una cerveza que es para seres humanos reales. Así que estamos de acuerdo. Creo que para mí este versus gana Tropicalia. Pero vamos a hacer las matemáticas actuales y decirles a ustedes quién es el ganador. Pero después, ustedes van a decirnos en los comentarios abajo cuál elegirías tú. Exacto. ¿Cuál eliges tú? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál probaste? Y sobre todo, pruébenlas. Ok, Beerway, hemos contado todas las calificaciones y sabemos quién ganó. Hay que decirles las calificaciones finales de cada cerveza. ¿Listo? Listo. 1, 2, 3. Ganó Tropicalia con 8 versus Sculpin 6.7. con 6.7. Así que así es. Con este versus tenemos el ganador de Tropicalia, pero nuestro versus, nuestras categorías, nuestra propia opinión, no es un versus científico y real, simplemente estamos haciendo lo que hacen todas las personas, disfrutando de la cerveza, hablando de la cerveza, diciendo cuál es la favorita de nosotros. Así que ustedes deben de hacer tu propio versus con estas dos chuladas. Exacto, bien dicho. Y nos veremos la próxima vez para hacer otras catas de cervezas. Y si a ustedes les gustan estos videos, por favor, suscríbete, danos un like, póntela, ¿cómo dices? Hit the bell. Hit the bell. Y por favor, pon en los comentarios abajo cuál cerveza te gustaría probar, te gustaría que nosotros probamos para ustedes. Y ya, hasta la próxima. Cheers. Cheers. Sí, se queda más el amor, el amargor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiero que sea mi calaverita. 1, 2, 3, probando. Hacer un comparativo entre estas dos. Cut.